noches a todos, bienvenidos a esta para nosotros importante celebración de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que hace el lanzamiento a la opinión pública colombiana de la obra Historia Constitucional de la República de Colombia, en su tercera edición. La Academia Colombiana de Jurisprudencia cumple en el presente año 125 años y es un acontecimiento que merece ser destacado y que estamos significando con esta publicación, entre otras tareas que nos hemos prometido cumplir. Igualmente se cumple el bicentenario de la independencia nacional y la Academia está cumpliendo con un compromiso que celebramos con la Vicepresidencia de la República en el sentido de publicar esta obra en el primer semestre del presente año, un compromiso que estamos satisfaciendo en forma puntual, precisa, tal como se lo habíamos prometido a las autoridades del país representadas en la Vicepresidenta de la República. Es pues con gran complacencia que hacemos este lanzamiento de esta obra muy significativa en Colombia, porque es prácticamente la única que existe en el país que contemple el desarrollo constitucional a través del siglo XIX, el siglo XX y lo corrido del siglo XXI. De modo que es de mucha actualidad y será particularmente valiosa para el foro, para los abogados, para los gobernantes que de pronto quieran ilustrarse, aunque sea una tarea difícil, pero de todas maneras es muy satisfactorio para la Academia presentar esta publicación y darle la distinción que merece, y a la cual además los invitamos el 6 a todos presentes en la Academia para hacer un segundo lanzamiento. Destacamos la presencia del doctor David Rubio del Colegio Máximo de Academias y también la de los señores de Gran Leblanc y demás señoras muy distinguidas, caballeros y demás asistentes. Igualmente destaco la presencia de los autores de la tercera edición, el doctor Trujillo, el doctor Moreno, el doctor Molina, que está atendiendo la firma de libros que lanzó esta tarde la empresa Legis, del doctor Jaime Vidal, en el libro de Derecho Administrativo muy celebrado. Fue el doctor Jaime Vidal precisamente el que dirigió esta obra en su primera edición con la colaboración del doctor Augusto Trujillo, y más adelante los dos en la segunda edición también participaron. Jaime Vidal fue nuestro segundo vicepresidente, miembro de número de la Academia, profesor académico, profesor de importantes universidades como la Universidad del Rosario y otras universidades importantes del país, y que publicó obras de importancia en el derecho constitucional colombiano y en el derecho administrativo. La Academia Colombiana pues le rinde un homenaje de honor al doctor Vidal una vez más. Su imagen está en nuestra academia, ilustrando los tiempos presentes para los académicos nuevos en que conmemoramos los socios anteriormente existentes. Me permito leer la nota liminar de la obra que suscribí y que dice así: la Academia Colombiana de Jurisprudencia, consciente de la necesidad de que el país cuente con publicaciones jurídicas de relevante importancia, publicó en 2010 la Historia Constitucional de Colombia a cargo del fallecido publicista profesor Jaime Vidal Perdomo, y en 2012 la segunda edición codirigida por los académicos Vidal Perdomo y Augusto Trujillo. Dicha obra conmemoró el segundo centenario de la independencia nacional y obtuvo merecido éxito entre los cultores de nuestra historiografía político-constitucional. Se ocupó del periodo comprendido entre el Acta de la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada hasta la Carta Constitucional de 1968. En la actualidad, 2019, la institución, en ejercicio de su rigurosa tarea iluminante con el país, se congrega en torno a la festividad del Bicentenario, en la que evoca acontecimientos de consolidación de nuestra independencia. Por ello, la tercera edición en 4 volúmenes, al cuidado de los académicos Augusto Trujillo Muñoz, Carlos Mario Molina Betancur y Luis Javier Moreno Ortiz, extiende su ámbito hasta el tiempo presente y logra así el eminente propósito de que un número importante de sus miembros, en serios y cuidadosos escritos, hayan desenvuelto con notable acierto el devenir de nuestro derecho normativo superior. Por último, confío
que nuestros conciudadanos destinatarios de este significativo empeño académico le otorguen, además de la atención de sus mentes, el profundo sentimiento afectivo por Colombia. Fernando Sarmiento Cifuentes, presidente. Concedo la palabra al doctor, primer vicepresidente de la Academia, Augusto Trujillo Muñoz. Gracias, señor presidente. Quiero empezar por saludar a todos y cada uno de los presentes que honran el acto que estamos cumpliendo. Escribí esta tarde una página, exactamente una página, que no sé si leer o no. La escribí porque no quería subirme de 5 minutos en la presentación, que fue un poco lo que convinimos con el presidente y con los editores de la obra. Ya veremos qué va saliendo, pero trato de no pasar de 5 minutos, entre otras cosas porque me parece que una cosa bien importante del evento que se está cumpliendo en este momento es oír un poquito inquietudes, preguntas de los presentes. Me parece que aquí estamos los editores y un buen número de los autores, son casi 30, pero además de los editores, el presidente de la corporación, pues está Jaime Cerón, que es autor, Cesario Rocha, que es autor, Hernando Roa, que es autor, Lucy Cruz de Quiñones, que es autora, en fin, el magistrado Sergio León Padilla, que es autor, sí, digo, además de los editores. Entonces, pues hay mucha inteligencia que es aprovechable. Todos ellos, con mi única excepción, pueden decir muchas cosas aquí eventualmente frente a inquietudes de ustedes. En fin, el libro al cual se refiere el señor presidente es un libro, como dice Luis Javier Moreno ahí en uno de sus textos, pues está escrito en términos, digamos, cronológicos, porque la cronología es un presupuesto de cualquier análisis histórico, incluyendo, por supuesto, la historia del derecho. Con ese criterio construimos esta cuarta edición del libro, que comienza con los orígenes de la República. Su primer tomo es ese, Los orígenes de la República, que nació el 20 de julio de 1810, que en el libro se recuerda como un hito, naturalmente, pero se recuerda como un hito no porque fuera el día de la independencia, sino porque fue el día de la Constitución. El 20 de julio no se gritó por la independencia, pero se gritó por una Constitución. En el acta del 20 de julio de 1810 en ninguna parte habla de la independencia nacional, no se pide la independencia nacional. Es más, estaban reunidos en un cabildo abierto en la plaza de Bolívar, en la plaza mayor de Santa Fe, estaban reunidos ciudadanos de todos los sectores, en muy buena medida, que es una cosa que no se dice mucho, en muy buena medida gente formada, ojo con esto, en el pensamiento español, sin perjuicio de otras influencias, pero formada en el pensamiento español, que pidió que se hicieran constituciones provinciales, ni siquiera nacionales, unas constituciones provinciales, en términos que son hijos del pensamiento español de las autonomías. Entonces el 20 de julio es el día de la independencia, el día de la Constitución, que fue lo que se pidió. Y pedir una Constitución en ese tiempo era una revolución así de grande, porque era enfrentarse al poder y pedir control frente a ese poder. Por eso no les importaba que el rey pudiera gobernar, con tal de que se sometía a la Constitución, sí se sometía. Esa primera república, que incomprensiblemente a mi juicio llaman la patria boba, se debe llamar esa, la primera república, que fue un proceso de búsqueda institucional, a mi juicio, impresionante. Se formula en el libro esa idea, se buscaron, se emprendió un proceso de búsqueda institucional, porque esos miembros de la generación precursora estaban pensando en su país. Miren ustedes, a mi juicio, la generación precursora buscó, o sea, pensó su país,
La generación libertadora no, porque ya está inventado el país, ya está inventado el Estado-Nación. La generación libertadora es hija de las revoluciones liberales, la inglesa, la gringa, la francesa. La revolución precursora, Torres, Cárdenas, Vargas, Pombo, Herrera, en fin, esos son hijos del pensamiento español, y por eso pensaban en constituciones provinciales. Santander, Bolívar, San Martín, O'Higgins ya pensaban en el Estado-Nación, y son una generación más cercana a los nuestros, pero curiosamente más lejana a los en 1810. Así, con ese nacimiento en medio del derecho, el 20 de julio pidiendo la Constitución, pues comienza un periodo convulsionado de la historia, un periodo de búsqueda, en el cual fundamentalmente, a pesar de las guerras civiles del siglo XIX, el país privilegió las normas sobre las armas. Eso se consolidó en el siglo XX, que es lo que dice el segundo tomo, con la generación del centenario, con el experimento republicano de 1910, que trajo unos aportes importantes con la relación pública de constitucionalidad, y la generación del centenario consolidó una vocación civil para la República. Alfonso López, Eduardo Santos, el gobierno Gómez, firmaron, empujaron la civilidad que finalmente terminó consolidada a lo largo del siglo XX. Allí yo destaco, además de la reforma del 10, la reforma del 36, y destaco un suceso que la gente no suele destacar, sino al contrario criticar, que es el pacto del Frente Nacional, que los politólogos nos vendieron la idea de que el pacto del Frente Nacional era una manguala. Los historiadores y los juristas han revisado eso, y hay un libro por ahí muy reciente de un historiador norteamericano que se llama Robert Carl, con K, cuya tesis de grado es La paz olvidada, porque dice que ese fenómeno del Frente Nacional supuso una paz así de grande y que el mundo olvidó y descuidó por cuenta de que nos construimos la falsa idea de que eso había sido una manguala. Así terminamos en el siglo XX con el segundo tomo, y pues se abre los planteamientos que en el tercero y en el cuarto van a presentar a Carlos Mario y Luis Javier, para cerrar esa presentación y darle paso a las inquietudes de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los asistentes, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, por este gran esfuerzo de hacer una compilación de unas reflexiones de la historia constitucional de Colombia, de lo que no hay mucho en nuestro país. Desafortunadamente, los grandes teóricos de derecho constitucional de la historia constitucional colombiana son en su mayoría extranjeros. Los textos que han analizado la historia constitucional colombiana, los más importantes, son europeos o norteamericanos. Incluso una de las obras más completas del constitucionalismo colombiano la hizo un suizo-alemán que trabaja hoy en la Universidad Nacional, y es tal vez lo más completo que hay en la historia constitucional colombiana, y de verdad que es muy triste saber que nuestra historia la conocen más los extranjeros que los mismos colombianos. En esa historia constitucional, pues yo soy un recién llegado, porque esta es la tercera edición de este texto. Ya había, por parte de los precursores Jaime Vidal Perdomo y el doctor Augusto Trujillo, una obra ya muy decantada, muy importante, en 2 tomos bastante interesantes. Y lo que yo aporto en el tercer tomo, pues es un abrebocas de lo que es el constitucionalismo del siglo XXI, en lo cual yo he venido trabajando desde hace algunos años, y que empata, y que la misma historia se encargó de que empatara, porque con el legado que el maestro Jaime Vidal Perdomo me dio a mí en la continuación de su obra en Derecho Constitucional,
cuando yo ingreso a la Academia Colombiana de Jurisprudencia hace un año, todavía el maestro Jaime Vidal Perdomo estaba en vida, y cuando me solicitan hacer una ponencia de ingreso, pues yo empecé a trabajar naturalmente sobre lo que yo estaba escribiendo sobre el constitucionalismo del siglo XXI, y la sorpresa más grande que yo tuve es que esa obra de la historia constitucional, que fue la primera que yo fui a consultar cuando iba a escribir mi ponencia, precisamente terminaba con los escritos del maestro Jaime Vidal Perdomo de la historia constitucional del siglo XX, y antes de esa historia había una historia muy interesante del primer tomo del maestro Augusto Trujillo sobre el constitucionalismo del siglo XIX. Fue algo, no sé si la suerte o el mismo destino quiso que yo entrara en el momento en que el maestro Jaime Vidal Perdomo nos dejaba, y hacía falta ese pedazo de darle continuidad a esos dos grandes estudios que habían hecho ya en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la historia del constitucionalismo del siglo XIX y la del siglo XX. Se estaba entonces abriendo una nueva oportunidad para darle continuidad, porque ya el siglo XX, a consideración de estos dos maestros, y comparto esa opinión, empezó en 1991. Ese constitucionalismo del siglo XXI empezó con esa constitución de 1991. Allí se empezó a abrir el constitucionalismo del siglo XXI, y el maestro Jaime Vidal Perdomo había dejado sus escritos allí en la constitución de 1991, y no había querido adentrar más, porque cuando ellos escribieron ese texto, pues la constitución todavía no había tenido un desarrollo muy importante. Entonces fue un capricho del destino el que en el momento en que yo ingresaba a la Academia Colombiana de Jurisprudencia empezaba ese estudio o ese análisis del constitucionalismo del siglo XXI, que hacía falta, y que sin querer y que sin desearlo yo presenté ese tema para el ingreso mío a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y creo entender que cuando el maestro Augusto Trujillo escuchó mi ponencia, creo que se le prendieron algunos bombillos y dijo: aquí está el tercer tomo de la historia constitucional colombiana, este es el primer capítulo que va a tener el tercer tomo de esa historia constitucional colombiana, y le agradezco mucho por la invitación que él me hizo. Desde que yo me bajé del estrado, el día que yo ingresé a la academia con mi ponencia, la primera cosa que me dijo Augusto: tenemos que hablar del constitucionalismo colombiano. También agradecimientos al doctor Luis Javier, porque ha sido un gran colega y un gran partner en esta obra, que pensaba yo que iban a ser 3 tomos y que ahora son 4 tomos, y que realmente nos quedamos cortos porque muchos de los académicos que estaban en la lista, yo creo que se quedaron como 10 por fuera, maestro Augusto, ¿cierto? Por ahí unos 10 personajes importantes de la academia estaban en lista para publicar su texto, no alcanzaron por uno u otro motivo. Sin embargo, esperamos que ellos se unan a esta obra, que es apenas un inicio, un esfuerzo de hacer una obra completa del constitucionalismo colombiano, que esperamos a futuro no sean 4 tomos, sino 10 o 15 tomos, porque creo que tenemos el material suficiente para ya empezar a pensar en una publicación por temáticas, y que los tomos sean por temáticas, y nosotros empezar realmente desde la Academia Colombiana de Jurisprudencia a debatir y a conocer sobre todo nuestra propia historia constitucional, que desafortunadamente no la conocemos. Muchas gracias a la Academia. Buenas noches. Quiero empezar por agradecer a la Comisión de la Mesa, a la Academia, a todos los presentes por este momento. Yo
Normalmente el que cierra la intervención tiene el camino más fácil, porque algo importante se dijo, y el más divertido porque puede decir las irresponsabilidades que no dijeron los anteriores expositores. Yo creo que lo más acertado en este caso es ofrecer una síntesis de lo que es la obra. Y la obra tiene 4 características que quiero destacar. La primera es que es un esfuerzo sistemático, y eso es importante destacarlo porque en la doctrina colombiana hacemos muy buenas monografías, pero no tenemos la paciencia, la voluntad o el ánimo de trabajar en equipo para hacer obras sistemáticas. Y este es un esfuerzo por abarcar 3 siglos y por enunciar temas trascendentes en nuestra tradición constitucional. Entonces lo sistemático la hace única, es el único esfuerzo sistemático que hay. La segunda cosa es que es una obra viva, y creo que eso también es importante, no solamente porque sus coordinadores han venido cambiando, y esta es la segunda generación de coordinadores, y me temo que habrá más, porque como decía el doctor Carlos Mario, es una apuesta inicial, pero tiene que crecer, no puede quedarse como está, va a crecer. En nuestros diálogos hablábamos de la necesidad apremiante de estudiar el constitucionalismo provincial, de estudiar el constitucionalismo estatal y de construir una versión más completa del siglo XIX, que todavía la tenemos, aunque ya tenemos algo, es una versión muy desde la nación y muy poco desde la región, y eso creo que es un déficit que hay que cubrir en algún momento. La tercera característica es que, además de sistemática y viva, es una obra colectiva, y creo que esto también es muy importante, porque demuestra que las academias no son simplemente un grupo de personas que se reúnen para hablar de cosas, sino que también pueden llevar a cabo tareas colectivas. Esta es una obra de muchos autores, no de uno ni de dos, y todos esos autores, a los que se unirán más, porque lo que me ha llamado la atención es que académicos que no son expertos en la disciplina constitucional, eso no les ha impedido desde su disciplina sumarse a la causa. Y digamos que ahí ya presento el 4º tomo. El 4º tomo tiene la extrañeza de no referirse a ninguna constitución en concreto, ni hacer ningún seguimiento cronológico. Es un tomo temático. Entonces tiene una comprensión por temas de nuestra tradición constitucional. Y eso me parece que también es muy importante, porque tenemos tradición constitucional tributaria, tradición constitucional de contratos, tradición constitucional democrática, tradición constitucional electoral, tradición constitucional procesal, todo eso está. Y la laboral también, claro, doctor. Lo importante es que, aún siendo una nación joven, 200 años no es mucho en la historia. Tenemos una tradición y no estamos dándole el valor que nuestra tradición merece. Quizá estamos cometiendo el mismo error que tuvieron en su momento nuestros antecesores, los españoles, que denunciaba un español muy controvertido, Américo Castro, tratar de construir sin conocerse. Y si uno no se conoce, no puede construir nada. Y creo que esta obra aporta en ese ir a la historia para vernos en nuestra historia y descubrir lo que somos, con lo que hay de grande y lo que hay de pequeño en nuestra historia. Pero si no nos aceptamos como somos, pues será difícil poder ser algo luego. Y finalmente, que creo que es lo último, es una obra abierta a la comunidad académica. Es una obra que pretende suscitar discusión, nadie está actuando con la visión dogmática del debate está cerrado, ha terminado. Lo que se nota con las 3 ediciones es que muchos textos han sido reelaborados, reescritos, repensados, y es altamente probable que se sigan rehaciendo, porque entre más uno mira los momentos históricos de la Constitución, pues aparecen cosas nuevas, cosas desconocidas. Y quisiera terminar con un ejemplo de eso. En la Constitución del año 32, que es una de las que estudié, uno de los autores principales, el señor José Rafael Mosquera, que tenía una obra, la tenía manuscrita. La obra de Mosquera, que es del siglo XIX, se vino a publicar ya en el siglo XXI. No la conocíamos. Ese descubrimiento que hizo el doctor Carlos Restrepo Piedrahita, el afortunado descubrimiento, pues ilumina el camino del estudio de esa época. Y así creo que hay muchas cosas por descubrir. Hay grandes constitucionalistas que hemos, quizá por desidia, desdén o dificultad o pereza, ignorado, y que merecen ser reivindicados en este plano histórico. Y terminar con eso, que creo que ya está la historia constitucional.
Ahora hay que construir, como diría el doctor Sáchica, la historia de nuestro constitucionalismo, que también lo tenemos, y es digno de ser puesto en obras como esta. Mil gracias. Muchas gracias a los distinguidos coautores de esta edición y concedo la palabra a quienes quieran hacer preguntas de los presentes del público. Con la venia de la presidencia, yo quiero decirle al público presente que además los autores, además de los tres editores, Mario, Javier y yo, pues los autores están aquí, Lucy Cruz de Quiñones está aquí, Cesario Rocha, Fernando Roa, Miguel Pérez, León Padilla, y que en los temas que ellos tratan en el libro están en condiciones, y eso les pido a ellos, están en condiciones de contestar cualquier inquietud que tengamos, incluso los demás autores. Entonces está abierta, como dijo el presidente, la sección para opiniones de ustedes, incluyendo los autores también. Todos los visitantes tienen la palabra. Por favor, combatamos la timidez. Tiene la palabra, doctor César. Pero es que no hay whisky. Entonces es importante que pensemos en el momento que vivimos, porque como decía Augusto Trujillo en su columna de hoy, una de las fuentes del constitucionalismo es la realidad. Nosotros estamos pasando en este instante por un periodo angustioso. Quizá nunca en la historia del país, al menos en lo que a mí me consta, ya soy una persona de 85 años, tengo una buena capacidad de conocimiento, al menos de los 70 años, pensando que a los 15 todavía tenía muy metido Julio Verne en la cabeza, y entonces pues no, estaba muy dedicado en pensar en los temas importantes que conforman la estructura nacional. Y me refiero a que este empeño de la Academia Colombiana de Jurisprudencia en elaborar estos 4 libros, y como dice el doctor Molina, la necesidad de hacer una exposición temática cada vez que lleve a tener una gran cantidad de ejemplares, no 4, hemos venido progresando siempre desde la primera edición hasta la actual, como es apenas lógico, porque hay más reflexiones, porque hay muchos más pensamientos en ejercicio y porque la realidad nos agobia. Entonces me gustaría mucho pensar, así como también Augusto Trujillo se refirió a que el 20 de julio no fue realmente el grito de la independencia como le enseñaron a uno desde chiquito en las clases de la escuela primaria, y como lo ha seguido registrando toda la forma docente de hablar del 20 de julio. Nunca se dice que la independencia fue el 19, que fue el 7 de agosto de 1819, se habla del grito de la independencia del 20 de julio. Yo hablaba con David Rubio en alguna oportunidad que me acompañó a Ibagué a una actuación académica también, sobre el punto de vista que él tiene respecto de lo que fue esa época y lo que significó la expresión que se vivió entonces desde el momento en que comenzó eso que se llama el florero de Llorente. Y así es muy importante tratar de enjuiciar ese itinerario histórico que ha venido desarrollando en nuestro país, donde no hemos sido muy apegados al constitucionalismo. Nosotros creo que tenemos una forma de ser que en este instante debe buscar cómo se varía un poco para que la mentalidad nuestra original, porque nunca hemos sido un país de controversia intelectual profunda frente a las normas que nos han ordenado como Estado-Nación, como República Independiente. Hemos sido unas personas que la sociedad nuestra ha sido muy combativa. Nosotros
nacimos desde la polarización que comenzó en el siglo XIX, todas las guerras civiles que ocurrieron entonces, todo el desarrollo que comenzó frente al siglo XX, lo que fue el cambio que representó la presidencia de Alfonso López Pumarejo, lo que significó lo que él llamó la Revolución en Marcha, lo que fue la reforma más social que ha tenido la Constitución, que fue justamente la reforma de 1936. ¿Cómo ella se hizo sin el concurso del opositor político de turno? Porque ese opositor declinó la presencia en el análisis constitucional. Y lo declinó justamente porque ahí está patente la actitud que han tenido siempre los conceptos ideológicos en nuestro medio, que nos involucran en una secta, en una franja del pensamiento que no permite discutir y tener tolerancia y respeto por las ideas del adversario. No somos los colombianos exactamente libre pensadores. Estamos siempre metidos dentro de un compartimento en el cual ahogamos nuestro propio modo de ser y despreciamos el modo de ser de las ideas de los demás. Entonces yo creo, señor presidente y señores editores, compañeros todos de la academia, señoras y señores, que la academia tiene que, dentro de esa forma temática que se propone el doctor Molina para trabajar hacia el futuro, que analicemos por qué, como decía Trujillo, por qué razón nosotros también hemos sido tan críticos de una época en la cual pensamos siempre, y eso lo viví yo en mi departamento del Tolima, donde mucha sangre corrió, como a ustedes les consta, por la beligerancia absurda del comportamiento político y por la fuerza de una ideología que quiere siempre, por la fuerza, acabar con el adversario, lo que fue el Frente Nacional. A mí me parece que constitucionalmente tendríamos que hacerle un homenaje a esa época en que los líderes de los partidos dijeron: hagamos un alto en la contienda bélica ideológica y pensemos en las soluciones nacionales para ver cómo sepultamos tanta agonía. Hemos visto estos días y este año del Bicentenario, creo que es justamente el escenario en que debemos comenzar a iniciar ese balance y construir a través de la época, dentro de este instante que, como decía Carlos Lleras Restrepo, se observa cómo está descuernado el Estado y cómo tenemos tantas dificultades en todos los sectores. No hay un solo sector de la opinión pública, del gobierno nacional, de las diferentes esferas orientadoras de la paz y orientadoras del pensamiento del país, que no tenga una perspectiva particular y una óptica muy interesada de su drama nacional. No se piensa abiertamente analizando un problema que es nacional, pero que se sigue mirando con la lupa de las emociones particulares y con un criterio de secta. Yo creo que esa no es la forma como se debe escribir la historia. Entonces, por eso yo celebro, señor presidente, este instante, y señores editores, porque eso nos va a tocar pensar en este instante, repito, porque este momento tiene que ser enjuiciado desde la óptica constitucional para ver si contribuimos de una u otra manera a la mejoría de la situación nacional, para que la paz que se trató de realizar de una manera nacional y que hoy está sometida a la polarización de la crítica de los criterios de bandera política, pueda ser realmente el destino que tiene la nación de vivir en paz y de construir una sociedad mejor, siempre mejor para todos los colombianos. Roa tiene la palabra. Para seguir con la disciplina de todos los expositores de hoy, voy a hacer lo propio y voy a referirme a 5 puntos. 1. Para escribirlo después
que conste en los anales de la academia este día aquí, en esta feria, con estas características. Lo segundo, reiterar nuestro agradecimiento por todo el esfuerzo que significa tener estos 4 tomos. Escribir bien una cuartilla, como con frecuencia, por ejemplo, lo hace Augusto, que nos acompaña, o Carlos Mario, y algunos otros, es un trabajo muy difícil. Y escribir bien es más difícil. Esta obra es un esfuerzo magnífico, que ojalá, como han dicho los editores, se convierta en una obra maestra para los futuros colombianos, no solo los estudiantes de Derecho. El tercer punto que quisiera replantear es que al ver la obra en estos días, he pensado en la necesidad de que se cree nacionalmente una nueva conciencia en torno al valor de nuestra Constitución. Hemos oído hoy que se dice: no se ama lo que no se conoce. Yo llevo aprendiendo a aprender como profesor universitario 55 años. Y es una constante la falta de conocimiento y de amor razonable, no fanático, a la verdadera historia de nuestra democracia, de nuestra precaria democracia, pero democracia al fin. Mi arranque fue luchando contra la dictadura de Rojas, que después descubrí de conocer la de Pinochet, una dicta blanda. Pero esa dicta blanda nos hizo un daño inmenso. Lo que pienso es que es indispensable que desde nuestros niños aprendan a saber que existe una Constitución. Hay que crear una nueva cultura en torno a la Constitución, para saber qué es esto de los esfuerzos de tanta gente desde 1810 y antes, con ejemplos como de Galán o Antonia Santos, etc. Qué difícil construir la democracia, qué difícil hoy, como arrancó nuestro compañero hoy. Estamos en momentos tenebrosos, sí, muy tenebrosos. Se está jugando con la democracia colombiana por egoísmos, sin sentido de patria, aún por las personas al cuno especial. Pero no solo él, también otro, que tuvieron el honor de ser presidentes de Colombia y que siguen jugando con intereses mezquinos, individuales, particulares y familiares. Eso es una vergüenza. Pero la juventud no sabe que tuvimos presidentes estadistas y que murieron siendo éticos y que son paradigmas de estadistas en América Latina, pero no los conocen. En las universidades sistemáticamente los ignoran porque no lo aprenden en las facultades. ¡Qué vergüenza! Los tenemos y bien grandes. Puntos suspensivos. Solo enfatizo, será importante entrar a conversar con el Ministerio de Comunicación cómo esta obra puede ayudar a crear manuales para que desde niños aprendamos a respetar la Constitución. No soy experto en historia norteamericana, pero les digo que ellos sí han aprendido a amar la Constitución. Aquí, con ciertas facilidades recientes, y lo digo analíticamente, qué vergüenza que un expresidente, asesorado por un Montesinos nuestro por ahí, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero espero que ustedes sepan quién es, dijo que se trataba solo de cambiar un articulito. ¡Qué vergüenza!
para seguirse apropiando indebidamente de los recursos y del poder político de Colombia, de nuestra democracia. Eso me hiere. Y el último punto al cual voy a referir es al tema de la paz. Tengo claridad, y no tengo claridad sobre muchas cosas, de que el problema más importante, mínimo de los 3 próximos decenios, es la construcción de la paz, concebida como ausencia de violencia abierta, estructural y cultural. Es una vergüenza como los expresidentes que deberían dar ejemplo de eticidad y de constructores de paz siguen buscando poderes individuales después de haber acumulado billones de dinero no legítimamente construidos. Quieren seguir teniendo poder político para acrecentar su poder económico. Eso no es bueno para la juventud universitaria. Les cuento a ustedes muy brevemente, porque ya debo dar fin a mi intervención. En 16 capitales de este país, cuando tuve el inmenso honor de ser director nacional de la ESAP y les hablaba de la importancia de la política, me decían: doctor Roa, nosotros no queremos ser ladrones, nosotras no queremos ser ladronas, porque no queremos ser políticos. Cuando eso pasa, estamos al borde de perder la democracia. Voy a citar solo 2 ejemplos reales y recientes. ¿Qué pasó en Perú sobre esto? ¿Qué pasó en Venezuela cuando subió el mediocre militar Chávez, que evidentemente después desarrolló carisma, etcétera, etcétera? ¿Qué pasó sobre esto que estamos hablando? Sobre el manejo indebido de PDVSA y el enriquecimiento ilícito de los 2 partidos tradicionales. Miren dónde pararon. Reflexionemos sobre eso nomás. La juventud universitaria y algunas generaciones que me continúan no tienen ni idea de lo que es una dictadura. Ni idea. Yo les digo solo que conocí a la joyita del mediocre, buscador de poder y ladrón, que fue el señor Pinochet. Y vi el daño inmenso a cientos de miles de chilenos y cientos de miles de jóvenes universitarios desde el bachillerato hasta la universidad, cuyos ideales fueron pisoteados porque la CIA y el Departamento de Estado escogió muy bien el candidato, Pinochet. Hay testimonios muy bien de cuál fue su vida militar y sus andanzas en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su enriquecimiento, hasta que finalmente los demócratas chilenos descubrieron qué pasaba con sus recursos en el Banco BRICS. La juventud universitaria necesita nuevos maestros, y esto es lo último que quiero decir. Está sedienta de nuevos maestros, no de instructores, no de enriquecimiento, de gente que usa la academia para enriquecerse individualmente. ¡Qué vergüenza para la juventud eso! Yo les digo, los jóvenes universitarios de esas 16 capitales no quieren eso, y no ahora, hace rato, me consta. Pienso que contribuir a construir la paz desde publicaciones como esta, con conciencia constitucional, para demostrar qué es esto de ser juristas sistemáticos, responsables, profundos, amantes de la historia mejor de los nuestros, que los tenemos y bien grandes, pero no los conocemos. Paz. Miren, un gran maestro que conocí de niño, pero que después vine a conocer relativamente hace poco, el maestro Echandía, me enseñó que el odio había sido el opio de los colombianos. Y cuando el odio es preconizado por un expresidente de la República, esto es grave. Eso no debe pasar.
Pero si tuviéramos más conciencia democrática, reaccionaríamos sobre eso, denunciaríamos eso. Colombia no merece más odio, no merece eso. La academia, nuestra academia, presidente, con este tipo de obras y con el trabajo de los editores, ayudará a eso. Tenemos mucho que hacer, pero construir una Colombia en paz implica que todos los colombianos reaccionemos con dimensión de profundidad y con una sana conciencia patriótica. Y gracias a ustedes por oírnos. ¿Alguna pregunta adicional? Tiene la palabra. Buenas noches, mi nombre es Joan Felipe Salgado y es una pregunta pues para los editores respecto de la obra, y es, decía el doctor Luis Javier, que estaban repensando cómo reconstruir las ideas de los que han sido constitucionalistas en la historia del país, y pues me parece interesante saber cómo han pensado ustedes desde la academia en la reconstrucción de esas ideas para que pues las personas que son estudiantes al momento de hacer una investigación del derecho constitucional no solamente tengan que recurrir pues a autores internacionales, como es el caso ahora, a Dworkin o a los que son de afuera, sino a los que son pues propios nuestros. Tiene la palabra. Pues la discusión empezó hablando de cómo es la academia. Con esta intervención terminamos porque el tiempo se acaba con la exposición de la feria. Ya nos terminamos. El tema de los 5 minutos más, por favor. El tema empezó porque la academia es una organización no solo de Bogotá, es una organización nacional. En cada región hay un capítulo de académicos y algunos son muy activos y son muy generosos con su trabajo. Entonces, una de las propuestas que hay es involucrar a toda la academia en el proyecto. Quizá esta es la obra más colectiva de la academia, en donde hay académicos de todas las vertientes, de todos los pensamientos, de todas las ideas, de todas las propuestas, y algo que sí hemos notado, quizá creo que se debe a que ninguno de los tres es de Bogotá. Probablemente hemos notado que las regiones sí tienen una visión en el constitucionalismo menor, y creo que esa es una deuda con las regiones, más allá de que uno sea o no sea de una región. Y pensar que solo hubo pensamiento constitucional en Bogotá es un error. De hecho, en las grandes constituciones nacionales, muchos de los autores son autores no bogotanos. En la del 32, por ejemplo, que fue la que me entusiasmó más hacer en el siglo XIX, tenemos a un pensador de Popayán, a un señor de Santander y a un señor de Boyacá. Los tres hacedores de la obra eran ellos. Pero eso no va a ser óbice para reconocer que hubo también grandes pensadores en otros lugares. Lo que creo es que es importante darle protagonismo a todos los constitucionalistas, y creo que la academia, que tiene una organización nacional, es una institución que puede hacerlo, y puede hacerlo mejor que otras que están más afincadas en un sitio o en otro. Yo quiero decir una cosa adicional a la pregunta que me parece que es muy importante, y lo tomo así en estos términos porque pues se trata de eso, que me parece muy importante la pregunta por esto, porque nosotros tenemos consolidada la idea de que hemos sido un país receptor de derecho. Hay un libro muy interesante por ahí de un jurista joven que se llama Diego López, que seguramente ustedes lo conocen, que dice eso y pone la excepción. Alguna vez lo leo con el magistrado Padilla de la academia. Dice que hemos sido receptores de derecho y no productores, y con mayúsculas hace la excepción de lo que llamaron la Corte Admirable, la Corte de Oro del año 30, en donde dice que ahí se produjo derecho, y pone el ejemplo de Rocha, de Zuleta, Ángel, en fin. Yo tengo la impresión de que eso no es tan históricamente cierto. Yo creo que nosotros hemos producido más derecho de lo que la historia oficial del derecho ha escrito. Yo creo que nosotros, pues ayer hablaba de la Carta del 32, allá había un señor de Popayán, no sé si era el mismo, que se llamaba Quijano, Antonio María o no sé qué, que formuló cosas nuevas en términos de autonomía territorial. La Constitución de 1853 fue una constitución de consenso, 1853. Nos dicen que el 91 fue la única. No es verdad.
todos los partidos votaron la Constitución del 53, y yo me atrevo a decir que en esa Constitución hunde su raíz el Estado autonómico. Esto que hay ahora en España y en Italia probablemente, hunde su raíz en esa Constitución. Nos inventamos eso. Es una caricatura decirlo, pero nos inventamos eso. Luego estamos produciendo derecho. El acto legislativo número 3 del 10, ahí se contribuye con la acción pública de constitucionalidad. En el año 36, en esa Constitución, se presentó, se le dio carta de correcta referencia al Estado Social de Derecho. No dice ahí en la Constitución, pero ahí uno lee esa Constitución, esa reforma, y el Estado Social de Derecho está ahí. Se lo bautizó en el 91, pero ahí hay Estado Social de Derecho, antes de las constituciones de posguerra, donde supuestamente se consolidó eso, antes de la italiana y de la alemana y de la francesa y de la española. Entonces vale la pena que por ahí también nos pongamos a ver. Cuando Kelsen habló de la acción pública en Weimar, ya hacía 10 años estaba aquí trabajando. Entonces hemos producido derecho, hay que rescatar eso. Hemos crecido con el centro de gracia y toda afuera, y yo creo que a la academia le corresponde recuperar. Muy brevemente, doctor Rubio, pero muy brevemente, por favor. Gracias, y gracias por la invitación, señor presidente. Dos anotaciones. Felicitando a la academia por esta obra, y que para lo que aquí se ha dicho y todas estas inquietudes que se han manifestado, creo que viene a ser muy oportuna. Y entonces, dados estos comentarios que preocupan, dejar, si se puede, abierta un camino de esperanza, que es cuál. El señor presidente conoce cómo hemos estado con el Colegio Máximo acompañando este proceso, ayudando a que el bicentenario no vaya a ser simplemente izada de bandera, sino que sirvan justamente para lo que el doctor Roa está presentando y lo mismo que presentó el doctor Cesario. En lo que hemos encontrado hay la intención de que sirva para ver qué cambio en la mentalidad de los colombianos se puede lograr. Entonces se está invitando a que miremos el hecho histórico como tal, que es el que da el punto de anclaje, digamos, a lo que pasó, pero que pensemos y repensemos qué se ha hecho en 200 años de construcción de nación. Y realmente ha habido muchas cosas que se han enseñado muy equivocadamente. A lo que aquí se referían del 20 de julio, si uno mira, son muchos los capítulos que hemos volcado la atención en lo anecdótico. Venimos haciendo la observación como cualquier referencia al 20 de julio está ilustrada con una imagen del florero o con una estatua que ahora hicieron dándole un golpe al otro, pero nunca siquiera priorizando la imagen de la firma del acta, con todo lo como se considere, pero allí está la génesis del constitucionalismo, ¿verdad? Y entonces lo que el doctor Roa anota es clave, así como tenemos que mirar de otra forma nuestra historia, reencontrarnos con ella, así con el constitucionalismo hay que hacerlo y ponerlo en el nivel que debe ser. Porque la gente, por ejemplo, es nulo el conocimiento de qué fueron esos hechos. Esto del bicentenario, ¿qué pasó? De cómo es que pasamos a ser ciudadanos, y la base y el eje está en la Constitución. Entonces, ¿cómo aprender a conocer y a respetar? Entonces, para esa perspectiva que propone el gobierno, en nosotros está saberla aprovechar, y el gobierno quiere que el bicentenario se extienda por el año 20, el 21 y tal. Desde ya, inclusive se han manifestado ya con el doctor Fernando Sarmiento, a ir pensando cómo va a ser para el año 21, lo que va a llevar de peso es la Constitución de Cúcuta. Pero entonces, ¿cómo sirve el año entrante y todo ese devenir hasta el 21 para ayudar a cambiar la mentalidad de los colombianos? Y una es clave, y esta hacerla valer. Entonces ahí está la importancia para la academia. Muchas gracias, señor presidente. El doctor Miguel quería preguntar algo, es la última pregunta. Yo voy a ser muy breve, dado Sí, tiene que ser. Primero, lógicamente reconocer la importancia de este esfuerzo que se ha hecho con los doctores constitucionales. Segundo, esta cátedra la tenemos pendiente del país. Pues para no empezar con los antecesores que han hablado muy claramente.
Pero la realidad es que esta cátedra de historia constitucional la tenemos pendiente en el país. No la hemos cursado, no la hemos analizado, no la hemos hecho. Esa es la realidad. Y por eso todas esas inconsistencias que vemos cuando uno empieza a analizar todo el transcurrir jurídico nuestro, tenemos tantas inconsistencias que ya se han mencionado algunas, el programa oyente, entonces uno se atrevería así, pero cuando una declaración realmente de independencia, entonces ¿dónde estaba don Antonio Nariño cuando en septiembre de 1813, si no recuerdo cómo fue de septiembre, declara una independencia de manera clara, contundente y definida? Entonces, pero todo eso, digamos, está confundido dentro de un análisis muy confuso de todos los hechos, porque hemos tenido una historia de líderes, de políticos, digamos, hemos hecho una historia política, pero no hemos hecho una historia jurídica y constitucional. Y un poco salió a reducir aquí todas las intervenciones. Entonces, que es presidente, que el líder y tal. Y si uno le pone a extender eso históricamente, pues eso es lo que hemos hecho. Es decir, unas historias de personajes, de líderes políticos muy importantes, y entonces históricamente en cada periodo lo que se ha buscado es que la historia se acomode al líder político, el líder político sea él, pero ¿dónde está ese sustrato que está en el fondo que no hemos analizado suficientemente? Por ejemplo, lo que se mencionaba y el constitucionalismo provincial, y dónde están las contribuciones de las diferentes constituciones, la del 80, la del 63, por ejemplo, bueno, tantas constituciones, la misma de 1886, todo el transcurso que hemos tenido, ya ha habido una participación desde el principio de nuestro vaginal constitucional. La provincia ha estado presente. Acordémonos, por ejemplo, en el Pucusén un niño de Boyacá, y digamos, uno empieza a coger de todas las regiones. Entonces, lo importante que me parece aquí es que se abre un espacio muy interesante, muy importante. La academia tiene una responsabilidad muy grande de liderar todo este proceso, porque no nos podemos quedar aquí, y es el reto que tenemos tan claro. Quería como hacer énfasis en esa parte, porque fijémonos en las facultades de Derecho, ¿dónde está la cátedra de Historia del Derecho? No existe. Por ahí en algunos casos tímidamente se puso y la volvieron a quitar. Entonces, estamos nadando en un mar de desconocimiento. Entonces, estamos en lo actual con unas crisis impresionantes, lo que dice el doctor Carlos es cierto, pero es que esa crisis la hemos tenido no ahora, sino también la hemos tenido históricamente, precisamente por el desconocimiento que en últimas tenemos de las cosas. Doctor, tenemos que terminar. Termino, les agradezco la atención y quería terminar. Bueno, un segundo, por favor. Antes de cerrar la diligencia, quiero expresar el reconocimiento de la Academia a los siguientes expositores y autores de artículos en la obra que hoy se lanza al criterio público. Son Luis Fernando Álvarez, Carlos Adolfo Arenas, Juan Rafael Bravo Arteaga, Mario Alberto Cajas, Jaime Cerón Coral, Lucy Cruz de Quiñones, Álvaro Echeverri Ruduro, Juan Carlos Esguerra, Portocarrero, Carlos Fladique Méndez, Edgar Alfredo Garzón, Enrique Gaviria Liévano, Alfonso Gómez Méndez, Fernando Mayorga, José Antonio Molina, Marco Gerardo Monroy, Hernán Alejandro Orano, Cervelión Padilla, Linares, Miguel Pérez García, Mauricio Plazas Vega, Ernesto Rengifo García, Juan Camilo Restrepo, Fernando Roa, Cesario Rocha, Sergio Rodríguez Azuero, Germán Valdés Sánchez y quien les habla, Fernando Sarmiento, autor del artículo sobre la Constitución que mencionó el doctor de 1853, cuyos importantes logros él destacó, pero que ustedes encontrarán en la obra. Mil gracias a todos los presentes.